Las playeras de pareja son todo un clásico en el campo de la personalización y representan un estupendo regalo para expresar el vínculo entre dos personas. Recientemente han vuelto a estar de moda y en esta ocasión te presento la sublimación de este par de playeras para tía y sobrina que seguramente serán de tu agrado. Hola creativos y creativas de la personalización. En esta ocasión vamos a compartir la sublimación de un par de playeras. Estas playeras son de las de pareja, es para tías, y las vamos a sublimar como siempre en playeras de tacto algodón a un tamaño de A3. Como podrán ver, bueno, aquí tiene las cintas de la posterización que hemos hecho para poder lograr ese tamaño. Lo recomendable siempre es preplanchar nuestras playeras y aprovechando esa acción lo que vamos a hacer es vamos a sacar la mitad de la playera para poder ubicar nuestro diseño. Colocamos sobre nuestra plancha y eliminamos la mayor cantidad de arrugas que sea posible para poder sacar nuestra mitad. De 5 a 10 segundos es suficiente. Y con esto pues ya podemos apreciar cómo se ve aquí la línea de la mitad. Vamos a ubicar nuestra playera. Y para poderlo ubicar, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar un pequeño doblez en nuestro diseño, doblando solamente el extremo, que es el que nos va a permitir ubicarla a la mitad de nuestra prenda. No hay que olvidar retirar la cinta que nos sirvió de base para poder armar nuestro póster. Una vez hecho esto, lo ubicamos. Vamos a calcular unos 4 dedos. En este caso serán unos 6-7 centímetros. Y vamos a ubicarla a la mitad. Solo por cerciorarnos, vemos que la distancia entre los bordes de la playera y el papel sean los mismos. Y procedemos a planchar. En este caso le hemos dado 180 grados Celsius por 120 segundos. ¿Por qué 120 segundos? Si sabemos que el estándar, digamos, son 60 segundos. Bueno, porque en este momento está haciendo mucho frío y hay mucha humedad en el ambiente. Entonces vamos a compensar, digamos, esa característica para que nuestra impresión salga adecuadamente. Esperemos a que termine el conteo para proceder con la siguiente. Muy bien, el tiempo ha concluido, así es que levantamos nuestra prensa y retiramos nuestro diseño uniformemente para evitar que haya fantasmas. Aquí lo tenemos. Podemos apreciar todos los detalles de la impresión y también podemos apreciar que pues, la línea de unión pues no es tan notoria. Continuamos con la siguiente.
Y ahora tomamos nuevamente la siguiente playera y procedemos de la misma forma. Vamos a sacar la mitad, ¿sí? Aprovechando lo que son las costuras de la sisa y el extremo de nuestra playera. Extendemos sobre nuestra prensa y planchamos nuevamente. 5 segundos será suficiente. Yo generalmente tiendo a subir la playera al borde para que la costura del cuello pues no nos vaya a afectar con el prensado. Nuevamente tomamos nuestro diseño, lo doblamos y marcamos la mitad. Y lo relevante, retirar lo que son las cintas. Estas cintas, como ustedes saben, se colocan de manera auxiliar para poder ubicar bien el diseño donde estamos posterizando, y las cintas principales son las que van atrás. En este caso, bueno, pues son cintas discontinuas. También podemos mandar una sola cinta, pero bueno, por cuestiones de tiempo es más fácil colocar 3 que colocar una y irla ubicando a la mitad. Vamos a colocarla nuevamente, nuestros 4 dedos a la mitad y a la mitad. Verificamos que esté colocada proporcionalmente y bajamos nuestra prensa. Actualmente por la red circulan algunas reglas, algunos gráficos que tienen unas reglas, unas escalas para auxiliarnos al momento de ubicar nuestra prenda a la mitad. Sin embargo, bueno, yo les soy sincero, la verdad es que no las he utilizado porque pues yo ocupo este sistema que me ha funcionado, pero no obstante suena interesante. Quizás más adelante hagamos esa plantilla y la utilicemos para ver qué resultado nos da. Vamos a esperar a que concluya el proceso. Y nuevamente el tiempo ha concluido. Levantamos nuestra prensa y quitamos nuestro diseño de una manera uniforme para evitar que nos vaya a generar fantasmas. Este es el resultado y bueno, pues espero que haya sido de su agrado. Ahora quiero hacerles notar algo en la primera impresión, y es, como siempre, ustedes ya me conocen, que insisto mucho en la importancia de los protocolos. Aquí vamos a ver un error que tuvimos en la primera prenda. Podemos apreciar una mancha, que esta fue originado por el borde de la impresión. ¿Por qué? Porque yo omití haber recortado los bordes. Es importante siempre recortar todos los bordes porque pues, dependiendo de la temperatura en la que estemos trabajando, generalmente el papel se riza. Como ya comenté, en este momento hay mucha humedad en el ambiente y el papel se rizó al momento de estar imprimiendo. Es algo que no se alcanza a detectar y pues estos son los resultados. Entonces, como prevención, siempre recortar lo que son los bordes de nuestros diseños. Aquí lo podemos apreciar.
Sin embargo, pues al momento de estar armando no es, digamos, tan notorio. Afortunadamente solamente fue esta parte y no fue todo alrededor, porque pues es muy común que llegue a suceder.